Sí, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Entonces, profesor, Buenas noches, chavos, ¿cómo va todo? Buenas noches. Vamos a iniciar las clases, si me permiten. ¿Tenemos presentación el día de hoy o continuamos con la estadística? Dejamos una tarea sobre el diagrama de causa-efecto. Es pregunta. Estoy revisando el WhatsApp a ver qué dejo. Terminamos de ver la gráfica de correlación, ¿verdad? Ingenieros. sí, profe. Sé que es la última hora, pero tratemos de despertar para que no se haga tan pesado esto. Ok, vamos a ver ahora el análisis de regresión. Lo mencionamos la clase pasada, ¿verdad? Mencionamos cuál era el análisis de regresión. Mencionó algo sobre una relación lineal a la que íbamos a llegar. Correcto, gracias, señor. Entonces les voy a mandar aquí por WhatsApp un archivo, o no sé si en el que ya les había enviado es ese mismo, creo que sí. Sí, en la página, ahí mismo, perdón. En la página 82 del mismo archivo que les envié, voy a tratar de compartirla aquí en la pantalla para que lo veamos. Permítanme un segundito. Entonces, como mencionamos, vamos a buscar la ecuación que define o que explica el proceso que estamos analizando, ¿no? Dejamos de tarea que terminamos ya terminamos la tabla, ¿verdad? Terminamos nuestra tabla. Nuestra tabla de... Sí, profe. Ok, vamos a retomar los valores de esa tabla. Voy a usar el Excel, ingeniero, nada más para que no se aburra, pero en realidad no debería. Pero nada más voy a usar para hacer algunos cálculos más rápido. Déjame ver. Voy a presentar la tablita nada más para recordar de dónde salen los números y que no se nos pierdan los compañeros. Sí, profe. A ver, ingeniero, permítame un segundito. Si de repente doy por hecho que están entendiéndolo y no es así, ingeniero, déjenme saber, porque a veces, como no les veo, no le ve el rostro, no sabe uno si están entendiendo o no. Tenemos nuestra tabla, que esta fue la que se quedó de tarea. Pusimos los mismos datos que teníamos con los 30 pares de datos del día 1 de octubre al 9 de noviembre. Sacamos un total para X, un total para Y. Calculamos lo que era X al cuadrado y dijimos, nada más estoy recapitulando, que esto se llamaba suma de ¿qué? Suma de X al cuadrado. Aquí calculamos Y, elevamos este número al cuadrado, sacamos los 30 valores y sumamos todo eso y ese le vamos a llamar
sumatoria de y al cuadrado. Finalmente hacemos el producto de x por y. ¿Cuánto les da aquí en el primer caso? 8.6 por 0.889. 7.6454. Gracias, ingeniero. 7.64. ¿Qué? Perdón. 6454. Ay, perdón por el número. 54. Nomás para que... gracias. Hacemos todos los cálculos y a esto le vamos a llamar a la sumatoria de todos esos números. Le llamamos sumatoria de x por y. Entonces ya vamos a usar estos valores, ingeniero. Nada más estoy recapitulando, ingenieros. Hablamos de esta situación de la correlación, ¿verdad? Cuando no ocupas la escala correcta al hacer la gráfica, ¿verdad? Se mencionó que se buscara que esta dimensión en tu cuaderno, vamos a decir que sean 5 centímetros, que uses la misma escala en el rango que vas a usar para los valores de X, uses más o menos la misma distancia, los mismos 5 centímetros, para que la distribución se pueda observar. Porque esta misma información, si tú ocupas una escala diferente en X, aquí está 2, 4, 6, 8, y acá está 4, 8, 12, o sea, está a la mitad. Entonces, se agrupan demasiado la nube de datos y es difícil ver la correlación. Lo mismo pasa que si haces muy amplio este espacio contra entonces se va a juntar la nube más hacia el lado del eje horizontal y va a pasar lo mismo. Es la misma información, pero está en dos escalas diferentes. Por eso se sugiere que sea 1 a 1 la escala. Vimos este caso, ingeniero, de la estratificación. Avísenme si ya lo vimos para no repetirlo. No. Ok, ingeniero. No. En este caso también es muy importante, ingeniero, que tengas en cuenta la estratificación. ¿A qué le llamamos estratificación en este caso, ingenieros? ¿Me podrían decir un caso en donde tengamos estratificación? Como lo vimos en los paretos, ¿se acuerdan cuando estratificamos los paretos? ¿No? Bueno, lo puedes estratificar por máquina, por operador, por línea de producto, por línea de producción, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve una nube y aparentemente no hay correlación. Pero si separas máquina A y máquina B, entonces son los mismos datos, nada más que ahora discriminas entre una y otra máquina. Aquí está la máquina 1 contra la máquina 2. Y entonces ya se ve que existe ya una relación entre las dos variables. Pero aquí, cuando lo ves en global, no aparece la relación, no aparece la correlación, pero en realidad existe si la estratificas. Caso contrario, tú ves que existe aquí una relación entre ambas variables, pero cuando estratificas por máquina o por operador o por día, entonces se forman como dos nubes, ¿no? Aquí no hay correlación entre una y otra variable, pero aparentemente sin estratificar los datos, tú dices, aparentemente existe, pero en la realidad no lo es, ¿no? Cuando estratificas. Entonces, por eso es importante separar la información. Sí, Una pregunta, profesor. sí, sí, adelante. En este caso,
Como usted comenta, en los cuales no hay relación o están separados por operador o por máquina, ¿se tienen que hacer diagramas de dispersión diferentes? Tú respóndeme, o más Pues bien para mí sería respóndete tú un la error, pregunta. Mándeme. para mí sería en lo personal sería un error mezclar ambos, porque ambos actuarían de forma diferente. Correcto, lo dice la Biblia, no trates como iguales a los desiguales, ¿verdad? Entonces, si son desiguales, pues no los trates como igual, ¿verdad? Perdón por el ejemplo, pero, o sea, tienes razón, es un error. Aquí tú no lo sabes porque todavía no estratificas, pero ya conociendo tu proceso, dice, se me hace que voy a estratificar por producto o por máquina o por operador, bla, 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 por día, y ya lo haces, ¿no? Pero cuando tú inicias con un histograma general porque estás viendo el proceso completo, ¿no? Pero ya después dices, y eso lo tienes que, ¿quién te va a decir que estratifiques o no estratifiques y cómo lo hagas, ingeniero? Tú mismo, contéstame. Yo te muestro estos datos y digo, ingeniero, estos son los datos de producción del mes anterior, del mes de octubre. ¿Cómo sabes si lo tienes que estratificar o no? Y es una pregunta un poco capciosa, pero en realidad la idea es que eso es lo que se presenta en el piso, en la producción, ¿no? Entonces tienes la producción aquí de octubre. ¿De qué manera vas a saber que necesitas estratificar, ingeniero? ¿Cómo lo identificarías? Pues no tengo una respuesta muy clara, no tengo idea realmente. Ok, Comparándolo, ¿podría ser? ok, comparándolo con qué, bien, sí, ingeniero, comparándolo con qué. ¿Se acuerdan el ejemplo que les ponía del doctor Ishikawa cuando, cuando tenía que resolver el tema de las burbujas en el parabrisas? ¿Cómo fue que identificó las causas? Aislando la causa del problema. Ok, puedes hacer aislando, dices, voy a aislar la producción de lunes contra el martes o de la línea 1 con la línea 2, etcétera. Pero es observando, dije, es yendo correcto, es yendo a la línea. O sea, en el escritorio nadie te lo va a decir. Esto, esto lo tienes que ver en la producción, tienes que ir a la línea de producción y tocar las piezas y ver. Por eso es bueno que nosotros estemos tomando los datos, porque cuando estás tomando los datos, te vas dando cuenta de de dónde sale cada grupo. ¿Sí me explico? O sea, Claro, para, no puede estar en todos los 3 turnos, ni mucho menos, pero cuando tienes oportunidad, te das una vuelta en el tercero, te vas y ves de dónde salen los datos, desde que estás tomando los datos. Entonces, cuando ya ves tu análisis completo, dices, ah, caray, yo me recuerdo que estos datos los estoy tomando de tal máquina y estos de otra máquina. ¿Me explico? Eso no te lo va a decir la estadística, ¿no? Eso te lo va a decir el hecho de que vayas a la línea y toques la producción, que veas al operador cómo está trabajando, que veas la máquina cómo está operando. Eso no es estadística, eso es parte de lo que hay que hacer para entender el proceso. No sé si me expliqué. Es o muy sea, buena tu pregunta, ingeniero, porque eso es lo que realmente va a pasar. Llegas a la planta y dices, ahora quién me da los datos? Ahora cómo analizo. ¿Sí me explico? Pero tienes que tener en mente que pudiera estar pasando esto, ¿no?
o lo contrario. Y que cuando estés tomando datos, hagas algunas anotaciones para ubicar de dónde viene cada grupo de información para que en su momento tú puedas intuir más o menos por dónde va el tema. No sé si me expliqué. ¿Recuerdan cuando les mencioné que lo bueno de aprender control de calidad y estadística es que se complementan? Esto es estadística, pero se complementa con la producción. Tú entiendes la producción a través de los datos, de la estadística. Entonces, a través de la estadística tú entiendes la producción, pero también a través de la producción entiendes cómo funciona la estadística, que a veces tiene detalles que tienes que separar o dividir. Eso solo te lo va a dar, o le preguntas al operador, vas con él y dices, oye, ¿por qué está saliendo esto? ¿Por qué estos datos salen hasta arriba o estos datos salen hasta abajo? Porque pues, finalmente ellos están ahí todo el día. Y conocen más del proceso que tú en ese sentido. No sé si me expliqué. Más bien, ingeniero, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, profesor, sí, quedó claro. Sí, bueno, pero gracias por la pregunta porque ayuda. Ok, ingeniero, ya hicimos este análisis de correlación. Dijimos cuál era, qué significaba SXX. ¿Suma de qué? ¿De cuadrados? Suma de cuadrados, gracias, señor. Esto es suma de cuadrados y es diferente que la sumatoria de X. ¿Verdad? La sumatoria de X ya vimos de dónde sale, de la tabla. Y esta suma de cuadrados sale de toda esta fórmula. Entonces, es la diferencia entre suma de cuadrados y la otra. Ahora vamos a ocupar esas mismas sumas de cuadrados, pero ahora para hacer la correlación, ingenieros. El análisis de correlación. Y aquí está la fórmula. Dice que, si alguien de los que sabe inglés nos ayuda, vamos a dice que es una análisis de regresión. Y ya lo habíamos mencionado, ya creo que lo subimos. Dice, en el ejemplo, ¿alguien nos puede ayudar a traducir esta parte? Bueno, vamos a escoger un voluntario. ¿A nadie? Bueno, a ver, el señor. Acuérdense que va a contar la participación, ingeniero, entonces traten de participar. Porque si Quiere, no, yo no. intento, profe. Excelente, ingeniero. Necesitamos alguien que lo intente, no es clase de inglés, pero si nos ayudas, nos ayuda mucho. Ok, adelante. Bueno, ¿qué es un análisis de regresión? Ujú. El ejemplo previo de los tanques de plástico con efectos de paredes pequeñas, o paredes Delgadas, sí, delgadas, delgadas. ¿no? Encontramos que había una correlación positiva entre el soplado de aire presurizado Ajá, y el porcentaje de defecto. ok. En el orden que se prevé o Para prevenir este problema, para prevenir el problema de las paredes delgadas, nosotros deberíamos carry out, no sé qué llevar a es, cabo, llevar a cabo nuestro análisis paso por un paso, no más sé qué, adelante, ¿verdad? más adelante. O lo llevamos al siguiente nivel, al siguiente paso. Cuando el soplado, Cuando el soplado de aire presurizado está en un valor aceptable en o un cierto valor, ajá. a un cierto valor, como no sé qué stick, ¿Qué tan delgada? qué tan delgado las paredes pueden formarse.
se pueden formar. O sea, a determinada presión de aceite, ¿qué grosor de pared nos puede dar en el contenedor, en la botella, ¿no? ¿Cómo deberíamos? ¿Cómo deberíamos el aire presurizado ser controlado para que las paredes de los tanques no se conviertan delgadas? Ok, Para excelente. realizar este análisis y responder la pregunta es necesario comprender, Comprender, sí, la comprender la relación. relación entre el soplado de aire presurizado y las paredes menos delgadas Ajá, eh, cuantitativamente. cuantitativamente. Que Digo, entre el aire presurizado eh, y fue que cuando hay un cambio en la presión del aire y las paredes del contenedor, ¿no? Sí, lo que dice es que cómo afecta un cambio la presión del aire contra el resultado del grosor de la pared en cada tiempo de medición que estemos realizando, ¿no? Entonces, después dice, la figura 6.8. muestra Yo los datos de... Ah, ¿quiere seguir Sí, o sí? adelante, ingeniero. Sí, si quieres, Este, continúa la yo señorita. sigo el compañero. Vamos a darle oportunidad a la señorita. Adelante, ingeniero. Bueno, en la tabla 6.3. Gracias, ingeniero. ¿Cuál es tu apellido? Perdón, nada más. ¿Cuál es tu apellido? Montalvo García. Gracias, ingeniero Montalvo. Sí. Sí. Adelante. Tabla 6.3 muestra datos de un experimento en el cual el aire presurizado cambió y la delgadez de las paredes del tanque fue medido en cada momento. La figura 6.8 es un diagrama, es una escala de diagrama Sí, basado en esos datos. ok. De este diagrama se puede observar que el aire presurizado y la delgadez de la pared tiene una fuerte relación. Ujú. Ahora nos deja observar que el aire Ajá. presurizado de X y la pared, bueno, la delgadez de la pared de y asume que es, profe. Asumen o toman. ¿Lo toman? Sí, toma o asume una Una relación fuerza de lineal. relación. Una Lineal. relación lineal recta. Ajá. Donde Excelente. Y es igual a alfa más beta X. Correcto. Dicha relación lineal es generalmente llamada regresión lineal, donde Y Correcto. es la variable responsable o dependiente variable y X es la explanatory que es La variable que explica, sí, la la variable que explicatoria, ¿no? explica el fenómeno. Ok, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu apellido, ingeniero? Rivera. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, ya nos hicieron favor aquí los ingenieros de traducirnos esta parte. Tenemos esta relación que es Y igual con alfa más beta por B. Normalmente acá le decimos Y igual con A más B por X, ¿no? Donde dijimos que A, ¿qué era? Esa constante que A, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Es lo que le va a dar el valor de origen, ¿no? La ordenada al origen, correcto, ingeniero. Entonces, es lo que nos va a dar la ordenada al origen, ¿no? Entonces, esto es el valor de A. ¿Sí? La distancia de aquí, cuando X vale 0, ¿qué valor tiene Y? Esa, donde corta la línea, el eje vertical. ¿Y B qué va a ser? ¿Qué era B?
Un parámetro que define la ecuación es dónde corta la línea, el eje vertical, que es esta, y la otra variable va a ser, ¿qué cosa? Qué tan inclinada esté la línea, ¿verdad? Y eso Es la pendiente. correcto, la pendiente. Entonces, a un incremento de X, ¿cuánto es el incremento en Y? Eso es la pendiente, ¿sí? Si X vale 1, ¿cuánto se incrementa Y? Esa es la pendiente o el ángulo. Bueno, entonces, esta es nuestra ecuación y eso es lo que vamos a buscar con el objeto de definir en dónde se mueve nuestro proceso y cómo se comporta. Esto nada más se aplica así, solo sí, si la ecuación que define a ese fenómeno es lineal, es recta, ¿verdad? Estamos asumiendo que así es. Ok, no sé si aquí hay alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a sustituir ingenieros con su fórmula, con los valores que tenemos ya tenemos los valores de la tabla, vamos a sustituirlos aquí. Olvidemos tantito de esta ecuación. Dice, paso número 1, obtén X testada y Y testada, no se alcanza a ver de los datos, pero ¿cuánto valía la X promedio? Teníamos la columna 1 que era la fecha, la columna 2 que era X, ¿no? Entonces, hacemos la sumatoria de X, ¿cuánto valía? 263.2. 263.2, ¿no? Esa es la sumatoria. Entonces, el promedio, ¿cuánto tendría que ser? ¿Entre cuántos pares de datos? ¿Entre 30? Correcto. 30 días, 30 datos, ¿no? 30 pares de datos. Entonces, ¿cuánto nos da ahí este es X promedio, ¿no? X testada. ¿Cuánto les da? 8.77. 8.77. Sí, Profe, son 31. No, Inge, acuérdate que son 30, ¿no? Porque son 6 semanas de 5 días. Ay, 6 por 5, 30, ¿no? Nada más que en el Excel luego le ponen el número 2 y entonces parece que son 31, pero ok, gracias de todas maneras. Ahora vamos a sacar Y promedio. ¿Cuánto nos daba Y promedio, ingenieros? Y testada. ¿Cuánto dio la sumatoria de Y? 26.816. 816 Sí, entre 30, otra vez. Entonces nos da 3, 26, 8. No. ¿Cuánto da? 0.89. 0.89. Ok. ¿Cerrado? 89.3. 3. Ok. Entonces, eso fue Y testada, ingenieros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí está testada. Ok. Entonces ya tenemos lo que nos pide paso número 1. Paso número 2 dice calcula sumatoria de XX y sumatoria de X por Y. Ya la teníamos, ¿no? ¿Cuánto nos dio la sumatoria de XX? ¿Cuánto les da, Inge? 2.8787. Sí se acuerdan que la calculamos, ¿ya? La calculamos la clase pasada. ¿O quieren que la volvamos a poner? Bueno, ¿pueden decirnos cuál es la fórmula de la sumatoria de XX, por favor? Era igual a la sumatoria de X al Sí. cuadrado, ¿es?
¿Cuál es la fórmula? La sumatoria de x al cuadrado. Cuadrada menos la sumatoria de x cuadrado entre n. Sumatoria de x elevado al cuadrado sobre sobre n, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de x al cuadrado, ahí tenemos el dato, y esta es la sumatoria de x elevado al cuadrado, o sea, 263.2 al cuadrado entre n. Y luego hacemos la operación con esto. Y esto nos da este valor. Y de la misma manera íbamos a sacar la sumatoria de x por y. ¿Cuánto les da la sumatoria de x por y? O esa no la calculamos la vez pasada. Sí, daba 0.90 y 0.0. 0.83. 0.083. No, esa era sumatoria de y. No, Ah, no, sí. no la calculamos, ¿verdad? No. Bueno, Sí, pueden, daba 0.0913. Sí, 0.93. ¿sí está bien? Sí. Ok, entonces aquí es 0. ¿Qué? 91.3. 0.913. 0.093. Ok. Entonces ya tenemos los dos valores. Nomás que los puse al revés. Entonces, hacemos esta operación para sacar beta. Beta o B, como quieran llamarle. Este es beta hat, ¿verdad? Beta gorro. Entonces, hacemos esta operación, punto 93 entre 2.8787. ¿Cuánto les da, ingenieros? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene calculadora? 0.0317. 0. ¿Qué, perdón, ingeniero? 0.0317. 317, gracias. Entonces ya tenemos el valor de B, que es la pendiente. ¿Este número está bien? Sí. Ok. Se me hace un poco raro, pero entonces ahora dice vamos a obtener alfa gorro también. Y es obtenida por Y promedio. ¿Cuánto vale Y promedio? 0.893, ¿correcto? Sí. Menos beta, que es 0.0317. Por X promedio, que valía 8.77, sí, correcto. ¿Cuánto les da esa operación, ingeniero? Hijo, ya le empalmé. ¿Cuánto les da aquí? 0.614. Entonces, alfa, dice el ingeniero que vale 0.614. Sí. Si estamos bien ahí, estamos seguros. A mí me dio 0.617. 617 aquí. Sí. Sí. ¿Pueden checar esa, ingeniero? Si es 0.617. Profe, en el caso de B, a mí me salió 0.315. Sí, a mí este número no Sí, a me mí hace, también, profe. no me hace sentido. Sí, ok. A mí también. ¿Cuántos les dio, ingenieros? A ver, déjenme. 0.315. Lo voy a borrar, ¿sí? Porque sí, no me...
no me... Ok, entonces dices que es 0.300 ¿qué? 15. Profe, pero ahí se equivocó, creo que en la sumatoria de XY no es 0.9093. A ver, espérame. Vamos a por partes. Aquí en beta estamos 0.300, 15. 315, gracias. Ahora sí me dices que en Y también hay un error. No, en la sumatoria de XY de arriba de... Ujú. Ajá. Bueno, yo tengo anotado que es 0.0913. Ok, vamos a revisar entonces otra vez ese. ¿Cómo dice la fórmula de la sumatoria de X por Y? ¿Cómo es? ¿La tienen, dijeron? No. La suma de los productos de X por Y Ajá. Sí. menos Ok, entonces es la suma que de los productos XY a la sumatoria de XY, ok, menos menos la el producto sumatoria. de las sumas, el producto de la suma de X por la suma de Y. Sumatoria de X por sumatoria de Y, así, sobre N. Sobre N. Ah, Ok, ¿cuánto les da aquí, ingenieros? Sumatoria de X por Y, ¿cuánto es? $0.0912. 0.913 Bueno, redondeado 913. menos, 0.0913. ok, 903 o 13, perdón. 0.0913. Disculpa. ¿Así está bien? Ah, así, ¿verdad? Ahí está bien, ¿verdad? Menos la sumatoria de X. no, más bien el compañero está dando ya el resultado final. No, yo di, es el resultado ya completo. Ah, ya ok, entonces ya tenemos este número, que es lo que decían que estaba mal acá arriba, ¿no? En vez de 9, entonces es, no está mal. Ok, perdón por la confusión. Ok, entonces, ya lo tenemos entonces, este número entre 2.8787. ¿Cuánto les da ahí? 0.0913 entre 2.8787. 0.0317. ¿Sí? ¿También? Sí, o sea, me sale lo mismo. Ok, entonces 0.0317. Sí. Sí, profe. Ok, ahora sí, sustituimos ese valor ok, aquí estábamos bien entonces. Entonces es 0.893 menos 0.0317 por Y promedio, que es 0.893. ¿No? ¿Cuánto les da, ingenieros, para alfa? 0.614. ¿Está bien aquí esto? Ok. Ok, entonces ya tenemos beta, alfa. Entonces ya tenemos la ecuación, ¿verdad? Entonces nuestra ecuación aquí tenemos beta y alfa. Entonces nuestra ecuación, aquí ya no la da, ¿verdad?
Pero aquí le da en el libro. Ah, perdón, no es cierto. Nuestra ecuación es y igual con alfa que vale 0.614 menos beta que vale 0.0317 X, ¿no? X promedio. Entonces, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 0, Y vale 0.614, ¿estamos de acuerdo? Sí. Vamos a suponer que aquí es 0.5. No sé por qué se llevó mis. Ok. Entonces, vamos a suponer que aquí es 5. Vamos a suponer que aquí es 600. Aquí corta la recta. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 0.614. Aquí está. Y luego, si X vale, como en este caso, si X vale 10, ¿cuánto valdría Y? Sería 0.614 menos 0.317. ¿Cuánto valdría? Cuando X vale 10, profe, Cuando X vale 10, menos 2.556. no, coño, 10 por este número da 0.317, ¿no? Sí, me equivoqué. Entonces, ¿cuánto les da esta resta? 0.3, 0.297, ¿no? Entonces, aquí es 0.614, entonces 0.300, la mitad. Y ahí graficamos nuestra curva, ¿no? Perdón, nuestra línea recta. Cuando Y vale 0, bueno, habría que ver cuánto nos da X, pero va a dar como 14, bueno, o sea, 15. Esta es la recta que Pero no al ser B o beta un número positivo es una recta creciente. debería dar positivo, ¿verdad? Porque esta es una relación negativa. Tiene razón, ingeniero. ¿Algún número hicimos mal? Bueno, revisemos esos cálculos. Es la resta, ¿no? En la ecuación naranja. Sería 0.614 más. Porque la ecuación, sí, tiene razón, es positivo. Entonces serían
931, ¿no? 931, ¿no? 931, tienes razón. Dije. Entonces, cuando X vale 10, Y vale 931. Aquí está 6, aquí serían 10. Tienes razón, por ahí. Ya me quedé un poquito arriba, pero más o menos por ahí quedaría. Ok, de tarea ingenieros, vamos a hacer el ejercicio que viene ahí en el libro para hacer la regresión y la traemos la próxima clase. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que para cada incremento para cada kilo que le subamos de presión, cada kilo que incrementemos la presión, qué porcentaje se va a incrementar de defectos, ¿verdad? Entonces, si aquí ponemos 1 kilo, ¿cuánto se incrementa en esta parte, no? Perdón. Si tienes 1 kilo aquí, entonces vas a incrementar en 0.600. Si ponemos en vez de 10, ponemos 1 kilo aquí. Entonces, sería 0.614 más 0.0317. Esto nos llevaría con 0.651. Algo así. ¿Sí? ¿Estoy bien? Entonces, significa que por cada kilo que incrementes tú de presión, se va a incrementar en este porcentaje la cantidad de defectos, ¿cierto? Ese es el significado que tenemos en este caso. Entonces, ¿en qué nivel ubicaríamos nuestra especificación? ¿O en qué nivel deberíamos estar trabajando principalmente? Empezaba en 8 kilos, ¿no? Entonces, la sugerencia sería, si tú eres el gerente de ingeniería de esa planta, ¿en qué rango le pedirías al operador que trabajara? Sería lo más cercano a los 8 kilos, ¿no? Para que sea la menor cantidad. Correcto. Como acaban de medio en medio, pensaríamos que algo entre 8 y 8.5, ¿no? Este es el rango de especificación que tú le debes de dar a la presión para que el porcentaje de defectos se minimizara. Dijimos que había una regla en esto, o mencioné más bien, que en este caso, al menos en control de calidad, no puedes extrapolar no puedes hacer extrapolaciones de la gráfica, no puedes salirte del rango donde existen valores.
Entonces, máximo te puedes mover hasta donde tú tienes un dato conocido. Esto no es válido. Que digas, pues trabaja en 7 kilos o en 6 kilos, ¿no? Tendrías que hacer pruebas con eso y entonces sí mover la especificación. ¿Me expliqué? Entonces, de tarea en género, hacemos el ejercicio que viene aquí anotado. Voy a borrar esto. Y aquí están los datos. Nada más que aquí ahora tenemos nada más 5 por 4, 20 datos, ¿no? 20 pares. Entonces, hacemos el ejercicio, hacemos la gráfica y calculamos la ecuación de la recta que defina a ese proceso. Sí, me queda clara la tarea. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, para el próximo martes lo hacemos individual. Es el mismo proceso, nada más con esta información y la traemos para la próxima clase. Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos el martes. Muchísimas gracias por la atención. Luego, buenas noches. Luego, profesor. Hasta luego, profe. Buenas noches. Excelente fin. Buenas noches, muchachos. Descansen.